la palabra. Amén. La palabra era con Dios Dios. y el verbo era Dios. Dios. Entonces, con ese puro verso, ¿verdad? Pero necesitamos más testigos. Con ese puro verso podemos entender que Jesucristo es el verdadero Dios. Ahí mi hermana Sandra está levantando la mano. Mi pastor, es que yo, o sea, Alexis me empezó a grabar el programa. Ya, correcto. Aquí tengo el otro celular, a ver si me sirve. Ya, gracias mi hermana. Entonces yo después se lo mando a su WhatsApp. Ya, ni un problema. Ya. Sigamos. Ahora, la versión antigua de una Biblia católica, muy antigua, que tengo aquí, mire escuche cómo dice, en el principio era ya el verbo, o sea, ya el verbo estaba. Amén. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Ya? Ahora dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. ¿Quién es por Él? ¿Quién es Él? El verbo. El verbo, del que estamos hablando. En estos 3 versículos estamos hablando del verbo. Que el verbo era el principio, que estaba con Dios y que era Dios, el verbo. ¿Ya? Este era en el principio con Dios, el verbo. ¿Ya? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por medio de quién? El verbo. El verbo. La palabra. La palabra. Dios dijo y se hizo. Hágase la luz y la luz se hizo. Por medio de la palabra se hicieron todas las cosas. Dice luego, en Él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo que estaba con Dios y que era Dios. ¿Ya? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién era la luz? El verbo o Dios, es lo mismo. No hay 2, no hay 3. ¿Ya? En estos 5 versículos, Juan resalta la divinidad de Jesucristo, que era el verbo, que estaba en el principio. Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mi hermano Humberto está levantando la mano. Dios le bendiga, hermano Humberto. Mi pastor, ya. Una consulta. Génesis 1, ya. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya, léase el otro verso. Conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar y a las aves de los cielos. Léase el otro. Léase el otro verso que sigue. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Ya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién hizo las cosas? Dios, el verbo. Lo está confirmando acá. Claro, pero por eso me resaltó esa duda que dice hagamos. Sí, pareciera que fueran más. Claro, esa es la duda. Bueno, unos dicen que estaba con los ángeles, otros dicen que estaba ya con los ministros, porque para las cosas de Dios que no son como si fueran, o sea, son hechas, ya en Dios está todo hecho. De hecho, está todo, los que se salvan, los que se pierden, están todos listos, porque ya si escribe Apocalipsis, si revela Apocalipsis, porque está todo oleado y sacramentado. Nosotros estamos viendo el tiempo. Por eso que muchos, por ejemplo, que defienden la Trinidad, toman este texto diciendo, bueno, ¿con quién estaba Dios ahí? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba? Más adelante lo vamos a tomar ese texto.
para aclararlo con más claro. Pero claro, por eso que le hice leer el verso siguiente, en el cual dice que Dios hizo todo. Claro. ¿Mm? ¿Amén? Ya. Y aquí tenemos otro testigo, como dice el hermano Leo, pues dos testigos contra esta verdad. Aquí claramente Juan está diciendo que Dios es el que hizo todas las cosas. En nuestros primeros versículos de Juan declara, ¿cierto? Una declaración, ustedes saben que es importante la declaración, declara claramente que Jesucristo es Dios y que Él hizo todas las cosas. Lo primero que Él hace y crea es su imagen. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Mm? Yo me inclino un poquito más que Dios estaba hablando consigo mismo. Es lo que yo pienso. Pero ese texto lo vamos a disipar en una reunión más adelante. Bien. Entonces hasta aquí, hasta el verso 5 quedamos claros. ¿Mm? ¿De quién está hablando Amén. el evangelista Juan? ¿Mm? Luego dice el verso 6. Ahora deja de hablar de Jesucristo, dice. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No está hablando de sí mismo. Está hablando de Juan. ¿Cuál Juan? Es Juan Bautista. Exactamente. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, por la predicación, no, por él, por Juan. Porque él vino a dar testimonio de quién? De la luz. Por eso que Juan dice que tras mí viene uno que es antes que yo, ¿cierto? El cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Testifica en Mateo. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo. Porque Cristo venía detrás de él, pero Cristo estaba antes que él. ¿Amén? Y un poquito más adelante también lo dice. Sí. Lo dice acá Juan. Vamos, no se me adelante, hermano. Vamos verso por verso para que no. No, es que yo pensé, disculpe pastor, es que yo pensé que yo dije tantos versos me he saltado, porque como yo ya lo leí, entonces dije, uy, tantos versos me he saltado. No, si vamos, va adelantado. Vamos en el 8. Ya, sí, ya. ok. No era él la luz, Juan no era la luz. No. ¿Amén? No. Sino para que diese testimonio de quién? De la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Bienvenida mi hermana Nati, el Señor la bendiga. ¿Ya? Entonces Juan no era la luz. Él vino a dar testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Mi Señor Jesús. Aleluya. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Dios. Sí, está hablando de Cristo. Sí. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Fíjese que todos estos versos están proclamando, están testificando, están declarando que Jesucristo es Dios. Amén. Que Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad. Amén. Que Jesucristo no es un segundo Dios. No. Claramente está testificando aquí Juan en su evangelio, declarando abiertamente que Jesucristo es Dios. Amén. Pero
venía a este mundo ¿en qué condición? ¿En qué forma? Venía en la forma humana. Amén. ¿Por qué? Porque venía con un propósito. El propósito era de salvar, de buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. O sea, podemos concluir, de acuerdo a estos 10 versículos que hemos leído, que Dios vino a salvar al hombre. Ahora, Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Entonces, por eso es que para hacerse visible, tenía que tener o tomar un tabernáculo de carne. De carne. Semejante al nuestro. ¿Ya? Porque por eso es que acá en el libro, déjeme buscar en el libro de Romanos, vamos a capítulo... no, perdón, Hebreo, perdón. Hebreo. Verso 14 del capítulo 2 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, ¿ve? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ve? ¿Se fija? Tenía que ser semejante a su creación, a lo que él hizo. Porque Dios es espíritu. Y por eso es que uno de los salmos dice, sacrificio no quisiste, más me apropiaste cuerpo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos claros o no? Sí, pastor. ¿Hay alguien que no tenga todavía claridad? Está clarito. Ya. Ahora, mire qué maravilloso, hermano. Si seguimos leyendo Hebreos, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mire qué maravilloso. Él no fue detrás de los ángeles que se rebelaron. No fue a buscarlo, no fue a salvarlo a ellos. Vino a salvarlo, vino a salvar ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Mire qué maravilloso. Bendito sea el Señor, amén. Amén. Ahora dice, a lo suyo vino. A lo suyo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos de él. Amén. O sea que él vino a qué? A lo suyo. Amén. ¿Sí o no? Vino a la tierra. Dios estuvo aquí, en carne. Amén. Y los suyos no le recibieron. O sea, los de la tierra no lo recibieron. Así es claro. O sea, es como si usted llega a su casa y todos los que viven ahí, sus parientes que viven ahí, le hagan la desconocida. Y lo echan. ¿Ah? Y usted es el dueño de todo. El dueño de casa. Claro, algo similar. Lo desconocieron. Y lo echaron afuera y más encima lo mataron y lo crucificaron. ¿Ya? Y se burlaron también. Por eso. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque en la antigüedad
no se utilizaba, hermanos, el título de hijo de Dios. Nadie podía llamarse hijo de Dios. Por eso que a Jesucristo lo perseguían, porque él decía, hijo de Dios soy. Por eso entonces no le creían. Exactamente. No. Porque supuestamente, según ellos, se autodenominaba hijo de Dios y a la vez Dios mismo, porque cuando él perdona pecados, los pecados, por ejemplo, del hombre que tenía la mano seca o del paralítico, ¿cierto? Ellos dijeron que solamente Dios tenía la potestad de perdonar pecados. Y él le dijo que el hijo del hombre, él le dijo que el hijo del hombre tenía poder para perdonar pecados. A ver. Entonces dice, a estos que los recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, atención al 13, dice, los cuales no son engendrados, escuche bien, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Cómo fueron engendrados estos hijos? Es que estas personas no eran engendradas, digamos, de... Físicamente. No como conocemos nosotros que vienen las guaguas. No. Exacto. ¿Cómo fueron engendrados? Espiritual. ¿Pero cómo? Como lo dice el versículo anterior dice, más todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿Ya? de ser Hijo de Dios. Amén. Dios. Ahí está el título, hijo de Dios. Pero ¿cómo fueron engendrados estos hijos? Los cuales no son engendrados. Por la palabra, pues. Ah, a ver, por ahí escucharlo. A ver, ¿quién? Por el verbo. Por la palabra. Por la palabra, pues, hermano. Amén. ¿Quién gritó por la palabra por ahí? Hermana. Ya, eso. Hermana María Lidia. Por medio de la palabra, porque nosotros fuimos engendrados al escuchar la palabra, ¿cierto? Sí. Mire, Abraham escuchó la palabra de Dios, creyó y obedeció. Noé escuchó la palabra de Dios, creyó, y así usted puede ver en toda la escritura. Aquí es donde está el poder de la palabra. Amén. Por eso la importancia que en los púlpitos se predique la palabra. Porque si no se predica la verdadera palabra, difícilmente va a haber un nuevo nacimiento en las criaturas. Porque entonces aquí, por ejemplo, Noé, Abraham, ellos también, o sea, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que ellos creyeron a Dios. Por eso, porque ellos creyeron y lo recibieron. ¿Correcto? Entonces, ahí con el hermano Leo está viendo una línea, ¿cierto? Una línea de descendencia del Mesías, ¿verdad? En el tema que está tomando con respecto a las dispensaciones. Pero aquí podemos ver, hermano, que la gente dice, no, somos todos hijos de Dios. No son todos hijos de Dios. Aquí la escritura es clara. Sí. Por eso que la otra vez hablábamos, ¿verdad? Que solamente los hijos reciben el Espíritu Santo, no cualquiera. Porque las personas pueden hablar en lengua, pero realmente no recibir el Espíritu Santo, no nacer de nuevo. Amén. Porque se vuelve algo religioso. Y eso está en discusión, porque si nos ahondamos en la doctrina, podemos ver claramente que la iglesia, gran parte de los enseñadores han distorsionado la escritura. Entonces aquí es clara que la persona, el Hijo de Dios es engendrado por medio de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Mire, y voy a ver un caso especial, por ejemplo, el capítulo 38, 39 de Ezequiel. Voy a leer para que usted vea el poder que tiene la palabra de Dios. Dice, ver capítulo 37, escuche. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por
todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Estaba lleno de huesos eso, de huesos de hombre. ¿Ya? Amén. Y me dijo, huesos secos, escuche, mire, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta Ezequiel. A Ezequiel, el Señor le pregunta a Ezequiel. Y dijo, y Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza. ¿Qué es lo que es profetizar? Hablar la palabra. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras del Señor. ¿Ve? Y así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, o sea, le habló la palabra que el Señor le haya ordenado, y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió a la piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército en gran extremo. Ahí usted puede ver el poder de la palabra de Dios. ¿Ve? Mire qué maravilloso. Por eso es que hacemos hincapié que se predique doctrina en la iglesia, que se predique el evangelio como el Señor mandó, no que se prediquen, hermanos, fábulas, historias, que en nada edifican la iglesia. ¿Ah? No, la iglesia no logra madurar. De lo que tenemos, nosotros tenemos una gran riqueza de parte del Señor. Entonces, aquí podemos ver, hermano, el valor de la palabra. Entonces, y aquí el verbo, ahora, ya quedamos claros con eso, ¿cierto? De quiénes son los hijos de Dios. Sí. Lo que han sido engendrados por la palabra. La palabra. Amén. Ya, ahora, tomemos nuevamente el verso 1. Volvamos al verso 1, hermano, le invito. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya, ahora baja hasta el 14 ahora. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? ¿Cuál verbo? El que era en el principio, el que estaba con Dios y el que era Dios. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entre paréntesis, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Voy a detenerme un poquito aquí. ¿Por qué Juan hace esta apreciación? Si usted va al día que se inauguró el templo de Salomón, el templo que Salomón edificó, no el de él, que edificó Salomón, cuando se inauguró dice que la gloria del Señor llenó esa casa y los sacerdotes no podían ministrar. ¿Ah? Imagínense la gloria de Dios, ¿cómo es? Y eso es una muestra, hermano. Entonces, ¿por qué aquí el escritor declara, dice, y vimos su gloria como la del unigénito, gloria como la del Hijo, no la del papá? Porque si Cristo hubiera venido con toda su gloria, no le hubieran podido hacer nada. Si imagínense que cuando lo fueron a buscar al huerto y él le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, y él le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Imagínense si hubiera venido con todo su esplendor. Amén. Nadie hubiera estado en pie, por más. Pero por eso que aquí aclara el escritor, dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a ir a 1 de Timoteo capítulo 3, 16. Me tocó ahí, dice, perdón, el 2 de Timoteo, si no me equivoco. No es primera.
Primera. Primero, Primera. capítulo 6, Primera, capítulo 3, 3. verso 16. Aquí está. Escuche, mire. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no el Hijo, Dios. ¿Ya? Aquí ya es doctrina, aquí es Pablo, ya el Señor había resucitado, había ascendido al cielo. Cuando se escribe esta carta doctrinal, ya pasaron muchos años ya, porque para ubicarlos en el tiempo. Entonces Pablo declara y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea, no se puede discutir. Dios fue manifestado en carne. ¿Ya? Ese verbo que hablamos, dice. Justificado en el Espíritu. Amén. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Y recibido arriba en gloria. Qué maravilloso. Dice, visto de los ángeles. ¿Qué vieron los ángeles? La gloria del Señor. Vieron a Dios, pues, hermano. Lo mismo que los otros acá. Recuerde que Dios es espíritu. Amén. Maravilloso, ¿no? Hermoso. Entonces, dice el verso 15. Juan dio testimonio de él. ¿Qué es Juan? Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es como un juego de palabras, pero es bien comprensible. Venía después de él, pero estaba antes que él, porque era primero que él. Amén. Sí, porque Jesús envió a Juan el Bautista. Amén. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracias. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Ya? Y aquí declara, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Voy a leer esta versión antigua, a ver si no la dice. De la plenitud, del verso 16, de Cristo, hemos participado todos nosotros y recibimos una gracia por otra gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fue traída por Jesucristo. Ahora, ¿por qué hace mención de la ley? ¿Tiene importancia la ley? Sí. Cuando hemos estudiado, ¿cierto?, los tres grandes acontecimientos en la historia humana, que es el pecado, la ley y la gracia, ahí podemos ver el significado, el valor que tiene la ley con respecto a la manifestación humana de Cristo para salvar al hombre. Porque la ley que fue dada a Moisés, ¿cierto?, por medio de ángeles, la ley mata y condena. Pero también la ley tiene un agregado que es que da a conocer el pecado. O sea, ahí nosotros podemos ver, hermanos, la magnitud que tiene el pecado. Porque si no conocemos, hermanos, la magnitud del pecado, nunca vamos a valorizar la gracia. Por eso es que primero habla de la ley, que vino la ley, y después vino la gracia, gracia sobre gracia. ¿Ya? Resalta, ¿cierto?, el valor de la gracia. Ahora, ningún hombre en la tierra puede cumplir la ley, era imposible. Era imposible, porque si un hombre declaraba que él cumplía la ley y se hacía y pecaba en un punto, él se hacía acreedor de toda la ley. Entonces era imposible, porque lo incompleto no se puede contar. ¿Se fija?
Entonces, bendita gracia del Señor, hermano, que nos permite tener esta esperanza de salvación. Gracias, Señor. A todos los que hemos tomado el nombre, ¿cierto? Que estamos aguardando aquel día en que Él se ha de manifestar. El que Él se va, ¿cierto?, a venir a esta tierra, como dice la Escritura, el día de Cristo, el día del Señor, que es diferente al día de Dios, donde Él, ¿cierto?, arrebatará su iglesia y la llevará, ¿cierto?, hasta las alturas, hasta el cielo. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. Vale, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya, yo me quiero que me hagan algún comentario con todos estos versículos a ver si alguien tiene algún comentario. Tiene un minuto. Mi pastor, Juan Bautista era hijo de Zacarías, ¿no es cierto? Sí, correcto. Amén. Y la mamá Elizabeth era también, no era, era que no podía tener hijos. Estéril. Era infértil. Estéril. Sí, y era prima de María. ¿Ella? Sí. Sí. Ya mi pastor, eso quería yo. Porque usted anda averiguando la relación familiar. ¿Ah? Sí, no, es que eso ya lo había leído mi pastor. Ya. Pero qué hermoso mi pastor, que lo que aquí es como se manifiesta el Señor. Y no entiendo por qué la gente, los trinitarios no entiende que es el mismo, porque dice que son 3 personas. Porque la doctrina, primero hay que analizar la doctrina de la Trinidad. Y en muchas partes de la Escritura habla del Hijo. Entonces, claro, tal como mi hermano leyó un verso en Génesis, hagamos al hombre, mi hermano Humberto, da como para pensar que hay más de uno. Claro que sí. Pero ahí quedaron. Pero el tema es que los que inventaron la doctrina de la Trinidad definieron esto de esta manera. Dijeron 3 personas distintas y un mismo Dios. Entonces dicen, el Padre es la primera persona. Esta es la definición de la doctrina de la Trinidad, no lo que dice la Escritura, por si acaso. El Padre es la primera persona, el Hijo la segunda persona y el Espíritu Santo la tercera persona, ¿cierto? Ahora vamos a analizar esta doctrina a la luz de la palabra. Si Cristo, que es el Hijo, según ellos, es la segunda persona, ¿cómo es que Cristo en Apocalipsis le dice a Juan que es el primero y el último, el principio y el fin? Entonces, ¿quién miente ahí? ¿Esa doctrina que fue acomodada o el Señor? No, pero que la acomodaron. Claro, ¿se fija? Entonces, ¿por qué? Porque en la Escritura, él habla del Hijo, él se refiere, se habla como Hijo, porque está en su manifestación. Claro. Amén. Él estaba en su manifestación, por eso que él se hace llamar el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Se fija? Porque estaba en su manifestación humana. En carne. Él, claro, estaba en carne. Por eso es que por ahí Pablo en una escritura dice, y Cristo en los días de su carne. Bueno, en el mismo libro hebreo que tomamos delante, hermano, en el capítulo 3, dice, así dice, a ver. Dice, maravilloso la palabra. Es maravilloso, así que no hay por dónde perderse. No, mi pastor, es tan lindo, mi amor. Y de hecho el libro de Hebreo no... A ver, dice... Mire, por ejemplo, dice acá, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿ve? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
¿Mm? ¿Ve? Entonces, había una similitud con el hombre, pero Cristo recuerde que no, Él no peca. ¿Mm? Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos habla del segundo Adán, que dice que el segundo Adán es del cielo. ¿Mm? El primer Adán es de la tierra y el segundo Adán es el cielo. ¿Mm? Entonces, sigamos. ¿Algún otro comentario? A ver, déjeme buscar por mientras que... ¿Alguien tiene alguna duda? Que yo no quiero correr con el estudio. No quiero que corramos con el estudio, sino que... ¿Ah? Lo ideal es que, tal como mi hermano dio a entender, ¿cierto? Lo de Génesis, si hay alguna otra duda, podamos disiparla. ¿Mm? ¿Estamos claros entonces? Ya, después no me... Ya, dice Hebreos 5:7, acá está, ahí está el texto que quería buscar, aquí está. Mire, y dice, y Cristo en los días de su carne, ¿ve? ¿Ya? Ese es el tiempo que Dios vive en la forma humana. Por eso que Pablo después dice, ahora a nadie conocemos, ni a Cristo conocemos en la carne. O sea, ya no lo conocemos como nosotros, por ejemplo, cuando leemos los relatos del Evangelio, ¿cierto? Ahí usted puede, por eso que los predicadores, cuando predican a Cristo, por ejemplo, lo muestran solamente la parte humana, pero no avanzan más para allá, pues. Se quedan ahí, ¿no? Claro. Por eso que Pablo tiene esta expresión y dice, ya, si alguien, ya nadie de aquí en adelante, a nadie conocemos, ni a Cristo en la carne conocemos. ¿Por qué? Porque ya pasó la etapa. ¿Me entiende? O sea, nosotros ahora estamos en otra etapa. Aún, si usted va al Apocalipsis, recuerde que este Juan que estamos estudiando, este Evangelio, este Juan se le recostaba en el pecho al Señor, porque era el más joven de los apóstoles. ¿Te acuerdas, no? Sí. Los que han leído la Escritura deben saber que este Juan, que se le dice Juan el amado, y él se recostaba en el pecho del Señor. Oh, qué hermoso. ¿Ya? Ahora, o sea, si él estaba tan cerca como los demás, ¿cierto? Debería conocerlo, ¿cierto? Pero mire lo que dice el Apocalipsis. Cuando él ve a Cristo nuevamente, mire lo que dice. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, no conoció la voz, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. No lo conoció, ¿eh? Mire cómo estaba Cristo ahora. Mire cómo estaba Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. No era el mismo, ¿eh? ¿Se fijó que no era el mismo de la carne? No. No era el mismo que él se recostaba. O sea, No. Era el mismo, pero no venía con la misma figura humana, Amén. como lo hayan conocido ellos. Por eso es que Pablo dice, ahora no conocemos a Cristo en la carne, en el sentido de que tenemos que ir más allá, hermanos amados, reconocer que Jesucristo es Dios y vivir como verdaderos hijos de Dios, con temor, con reverencia. ¿Se fija? Que vamos creciendo. Esto de conocer este misterio, ¿cierto? Que es el misterio de la piedad, que fue revelado por misericordia, nos tiene que dar a nosotros, hermanos amados, el crecimiento que nosotros debemos irnos estirando, cambiando, no tomar esto como una religión. No, cuando pueda, no, cuando yo pueda dejar a Cristo como en segundo plano. No, cuidado, hermano. Cuidado, porque aquí estamos viendo que Cristo es Dios. No es un segundo Dios, no es una segunda persona. Aquí está revelando la Escritura.
revelando quién es Cristo. Y eso a nosotros nos tiene que impulsar, hermanos, a ir más adelante. Hoy día estamos muy pasivos en ese sentido. Estamos muy tibios. La Escritura dice que debemos ser fervientes. Debemos ser fervientes, hermanos amados. ¿Ya? Para las cosas del Señor. Sabemos que quién es el que murió por nosotros. Así que... Siendo santo, siendo Dios, mi pastor, pero cuando uno va entendiendo qué gozo siente, Amén, pues. es un gozo que... Y una seguridad, hermana, de estar en Cristo, de ser hijo de Dios, porque nosotros sí podemos con mucha autoridad decir que somos hijos de Dios. Sí, usted y yo, todos los que hemos tomado el nombre. Ahora, si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, pues. Amén. No solamente tener el título de hijo de Dios. No creer solamente porque vamos, nos congregamos, ¿cierto? Sino que nuestra vida cotidiana, nuestro día, minuto a minuto, segundo a segundo, que el Señor nos ayude, hermanos amados, a dar buen testimonio, a dar buena razón de que somos realmente hijos de Dios. ¿Ya? Así que con más cuidado, por eso dice que debemos atender con más cuidado, con más solicitud esto. Esto debemos atenderlo con más cuidado. Esto no es llegar, hermano, es como estar en un centro madre, no renuncio, me voy, sigo haciendo mi vida como la hacía antes. No, hermano, su salvación es la vida eterna. Y fue Dios el que derramó su sangre. Fíjate que estos primeros 18 versículos que hemos examinado hasta esta hora nos tienen que hacer pensar, hermano, y deliberar bien es como decirle, entender realmente, ¿cierto?, la grandeza de la gracia. La pregunta de Cristo a sus discípulos un día estando reunidos con ellos, le dicen, ¿quién dicen por ahí que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, bueno, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, cualquiera de los profetas. Y él le dijo, ¿y ustedes? Ahora ellos debían saber con más razón, ¿cierto? Porque hace casi 3 años que estaban con él. En 3 años uno ya empieza a conocer a una persona, ¿ya o no? 3 años, lo suficiente para conocer a una persona. Entonces, por eso Cristo les pregunta, pues, y ahí le vino una revelación a Pedro, porque fue una revelación, porque ese mismo Pedro después lo niega. Entonces le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, cuando él le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, tú eres el Dios manifestado en carne, porque las profecías hablaban de que Dios iba a venir a la tierra, como el Mesías, como el Cristo. Dice por ahí, brotará un vástago, ¿cierto? Voy a leerlo mejor para no pecar, en Isaías 11, que lo tomamos el otro día en el estudio que estaba haciendo mi hermano Leo. Dice así, hermano. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Fíjese, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará ¿de dónde? De sus raíces. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermano amado, que nosotros podamos entender esto. Nos vamos a quedar hasta aquí, hasta el verso 18 ahora, porque después empieza a hablar de Juan un poco, ¿ya? En los próximos versículos. Y por eso le decía si hay algún comentario, alguna duda con respecto a esto. Hay mucha... ¿Perdón? Yo estaba leyendo lo que usted leyó antes. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor.
creo que todo, mientras más vamos aprendiendo, más nos vamos asombrando del Señor. Aquí hay harto que aprender, pues, aquí tenemos, pero... Va uno y tiene con más cuidado hasta para... Yo cuando estoy con mi nieto, ¿cómo educar a mi nieto? Porque siento que el Señor está aquí, porque está en uno misma. Amén, pues. Uno siente temor. ¿Quién ha visto las cataratas cuando descienden? Por ejemplo, si alguien conoce las cataratas, por televisión más que nada, las cataratas del Niágara, o aquí en Los Ángeles, ¿cierto? Que hay cataratas también. ¿Se ha fijado cómo fluye el agua? Sí. Así es la palabra del Señor. Fluye, ¿no? Fluye. Por eso que cuando ellos sintieron, cuando Israel sintió sed en el desierto y Moisés golpeó la roca la primera vez, no salió un chorrito de agua. Salió un río de agua, pues, man. Amén. Que a lo mejor muchos piensan que empezó a salir agüita ahí como muestra en la televisión, que salía un chorrito de agua ahí para que tomaran todo, no. Salieron ríos de agua. Los animales, todo, pues, hermano, todo. Por eso no vea películas, vea la escritura. Amén. La escritura es la que habla de verdad. Hollywood miente mucho, hermano. Da algunos, qué sé yo, pincelazos, pero la escritura es la que dice la verdad. La suma de tu palabra, dice la escritura, es verdad. Amén. Lo demás, lo que los hombres hacen, hermanos, son para a veces ganar dinero, ¿no? A satisfacer, ¿cierto?, su necesidad económica. Sí, porque todos los que hacen negocios con estas cosas es para ganar dinero, ¿no? Pero nosotros ganamos sabiduría. Amén. Ganamos entendimiento. Ganamos a Cristo, que es lo más maravilloso. Amén. Bien, hermanos, creo que sí, podemos llegar hasta acá nomás por la hora. Y agradecemos a Dios porque nos da esta oportunidad bendita, ¿cierto?, de poder congregarnos así. Y gracias al Señor porque la hermana Julia todavía tiene luz, todavía tiene... Puedo llegar hasta el final ahí del estudio. Lo vamos a subir a YouTube. Amén, pues, amén. Así que nos gozamos. Mi hermana ahí desde Talca, ¿cierto?, está unida al grupo. Sigamos orando por los hijos de la hermana Rosa Cristina. Amén. Para que el corazón de ellos se doble, ¿cierto?, al Señor. Ya no tenemos a nuestra hermana Rosita ya con nosotros, pero nos queda esa tarea de orar también por sus hijas. Amén. Por nuestros hijos. Poder invitarnos, ¿cierto? Y por eso es importante leerle la palabra, hermano, para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, haga la obra en ellos. Ahora entendimos que la palabra tiene poder. Amén. Bien, agradecemos. Mañana tenemos culto en Cerro Navia, en pasaje 1457 a las 19:30. Vamos a seguir con el estudio de Corintios. Las preguntas háganlas nomás, hermano, sin aunque piensen que es una pregunta que no se debe hacer, no háganla nomás, de una u otra manera, ¿cierto? Nosotros vamos aprendiendo. El miércoles tuvimos una buena discusión con el hermano Leo, y es bueno, porque mientras no nos agarremos las mechas está todo bien, pero vamos aprendiendo más. Amén. Así que eso es lo bueno, hermana, no discutir el tema, pero no enemistarse. No enemistarse. Entre todos ahí vamos aprendiendo. Bien, Dios me bendiga a mi hermana Julia, a mi hermana Sandra, a mi hermana Claudia, a mi hermano Marco, a mi hermana Sandra, a mi hermana Catherine, mi hermano Cristian, mi hermano Humberto, mi hermana Natalia, mi hermana Brigitte, mi hermana María Oliva. Vamos a orar para despedir esta jornada. Y no se olviden, quedamos en el capítulo 1, verso 18. ¿Ya? Para el próximo viernes, si Dios nos concede, seguir ahí avanzando. Oremos a nuestro Dios. Continúa después el testimonio de Juan el Bautista. Correcto. Por eso no lo quise, para que no nos confundamos, me quedé con el puro testimonio del Señor. ¿No? Amén. Amén. Señor Jesús, amado Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, siempre a tiempo para nuestra vida. Gracias
por poder entender lo que no entendíamos, por poder ver lo que no veíamos, Señor amado, y poder en esta hora inclinar nuestro corazón hacia ti, agradecerte, Señor, tu infinita bondad y poderoso poder suyo, Señor, en favor de nosotros. Señor, ayúdanos a apartarnos cada día más del pecado, alejarnos de la iniquidad, alejarnos de todas aquellas cosas, Señor, que destruyen al ser humano. Ayúdanos a apartarnos, Señor amado, del orgullo, de la vanidad, del ego, aleluya, de los hombres, Señor amado, y poder entender que tú eres Dios, arriba en el cielo, como también aquí abajo en la tierra. Y darte gracias por el sacrificio maravilloso que usted hizo en la cruz para nuestra vida. Porque por ello, Señor, hoy tenemos esperanza. Por ello hoy podemos mirar, Señor, aleluya, hacia la altura, aleluya, decirte, Señor, ven pronto, Dios mío, aleluya, porque el tiempo, Señor Jesucristo, es malo. Señor, ayúdanos a redimir, Señor, nuestra vida, porque sabemos que los tiempos son malos. Te pido bendición para todos tus hijos que pudieron estar en esta noche. Que tú los bendigas, Señor, grandemente, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Señor, bendiga a mi hermana Julita, Señor amado, a mi hermana Sandra, a mi hermana Claudia, a mi hermano Marco, a su esposa, a mi hermana Inés, Señor Jesucristo, también a mi hermana Sandra, mi hermana Catherine, Señor Jesucristo, mi hermano Cristian, mi hermano Humberto, Señor Jesucristo también, a mi hermana Natalia, a mi hermana Brigitte y a mi hermana María Olivia. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor amado, por perdonar nuestros pecados, por perdonarnos, Señor amado, y salvarnos, aleluya, de la muerte eterna. Gracias, Señor. No tenemos palabra, Dios mío, cómo agradecerte tanta bondad y tanta misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús, para la gloria y la alabanza de su nombre, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bendición, hermano, nos vemos. Con la ayuda del Señor. Que Amén. el Señor me los bendiga a todos, mi Amén. pastor, a Amén. mi hermanita, a todos mis hermanitos, a los niños. Que tengan un buen reposo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y si Dios viene, Amén. gloria. Es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Si lo quieres tú y si tú lo crees, con tus propios ojos tú lo verás, la transformación que Jesús hará en ti. Toda la amargura Él te la va a quitar y una nueva vida Él te brindará. Pronto tú también dirás que Jesús es maravilloso. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado en el nombre de Jesús. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Jesús es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso,
Lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Si lo quieres tú y si tú lo crees, con tus propios ojos tú lo verás. La transformación que Jesús hará en ti. Toda la amargura Él te la va a quitar y una nueva vida Él te brindará. Pronto tú también dirás que Jesús es maravilloso. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado